Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de estar al aire llevando este vídeo y este audio a aquellos que nos escuchan, Señor. Que tu palabra esté siendo glorificada a través de este método. En esta tarde maravillosa yo bendigo esta hora y bendigo a todos los que nos estén escuchando y nos estén mirando, Señor. Gracias. Te presento hoy la situación actual de nuestra nación en relación a lo que está sucediendo con esta pandemia, y no solo por nuestra nación, sino por todas las naciones del mundo, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están agonizantes, por aquellos, Señor, que se han contagiado. Ruego tu misericordia, Padre. Ruego que tu gracia, Señor, nos llegue en vida y salud, en paz, en provisión y protección. Hoy me tomo, Señor, la libertad junto a aquellos que están escuchándonos y mirándonos, de elevar esta oración al cielo, Señor, y pedir tu misericordia. Por lo demás, Señor, te presento este momento, esta hora, y que esta palabra corra y sea glorificada. En el precioso nombre de Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosa. La sangre preciosa de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y que hace que las cosas sean posibles. Ponga muro y antimuro de fuego alrededor de nuestras familias, de nuestras casas, nuestros bienes, de los que amamos, de la iglesia, en todo lugar donde nos escuchen y nos miren en este mismísimo momento. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno que estemos de nuevo aquí, por este mismo medio, llevándoles el consejo de la palabra de Dios. A todos ustedes que están ahí conectados desde sus hogares, desde el lugar en el que estén, esta palabra les sea de beneficio, de bendición, de beneficio. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Abra su Biblia ahí donde está. Reúnase en familia. Espero que en esta tarde haya tenido, un día maravilloso, y que en esta hora en familia o solo como esté, esta palabra le sea de bendición. En el nombre de Cristo. Bendigo tu vida en el nombre de Cristo. Segunda de Crónicas 7:14. Ahí en pantalla va a aparecer el texto y también el título. Voy a primero a mencionar el tema o título. Humillarse, orar, buscar el rostro de Dios, convertirse de lo malo, solución a la situación actual. Basado en el texto de Segunda de Crónicas 7:14, y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias, Señor, por este texto y por esta palabra que enseña tanto a mi persona y a los que me escuchen. Amén y amén. Hermana y hermano, amiga y amigo, yo nunca me había pronunciado en relación a lo que está sucediendo actualmente, en relación a esta pandemia COVID-19 o coronavirus, que ha sido una tragedia tremenda. Mucho se ha escrito, mucho se ha dicho y mucho se ha dialogado sobre este virus, desde que es un virus inventado para propagarlo desde un laboratorio hasta decir que no existe tal virus. Se ha escuchado demasiadas cosas y que todo es una conspiración para acabar con muchas vidas y reducir la población mundial. Se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho. Tantas cosas van y vienen que han tenido a la gente, y aún a mismos creyentes, confundidos, en partidos de un lado para el otro. Ya llevamos más de años desde el día, desde diciembre del 2019, desde el día en que se dijo que esto ya era
una pandemia. Y ha sido toda una tragedia a nivel mundial. En muchos países han habido muertes, colapsos en hospitales, pérdidas financieras, cierres, restricciones de todo tipo con tal de detener, de aplacar el virus que amenazante avanza y avanza y avanza. La verdad de las verdades es que han habido muchas pérdidas. Muchos han sufrido muchas pérdidas. Pérdidas desde un ser amado hasta propiedades, trabajos, estudios. Y por qué no decir, muchos sueños se truncaron en este año 2019 y por lo que llevaba del 2020 y por el 2021 en lo que llevamos. Ha habido mucha incertidumbre, mucha crisis. La vida nos la cambió totalmente esta pandemia. En realidad, y todo hasta la fecha. Esto no ha parado todavía. No ha parado y nadie sabe con certeza cuándo acabará. A pesar de los esfuerzos de la ciencia por inyectar a la gente. A pesar de los esfuerzos de la ciencia por llevar vida a la gente. Cada vez se pone más feo. Claro que sí. A veces bajan los contagios un poco. Claro que sí. Y de nuevo se disparan otra vez. Se oye hablar de nuevas cepas. Se oye hablar de primeras, segundas, terceras y cuartas olas. Se oye hablar de muchas cosas. Claro que sí. Y todo es incertidumbre. Temores. ¿Por qué no decirlo? Y lo mismo de siempre. Mucha gente sigue igual, en desorden, enfiestados, como si nada. Y muchos sufren. Muchos siguen muriendo. Los hospitales se están llenando. Los lugares donde se atienden los pacientes infestados ya no caben la gente. Y mientras que otros están muy preocupados llevando protocolos y orden, otros son un desorden como que si nada pasara. Bueno, hoy yo les hablaré sobre esto un poco. Claro, no soy un experto en la salud, en la medicina, en la ciencia, ni tampoco, con todo respeto, se lo digo, ni de andar hablando cosas por mero hablar, ni de confundir a los demás con profecías personales, ni vaticinios, ni con cosas que Dios no ha puesto en mi boca. Yo me he cuidado de todo esto. Me he dedicado a predicar la palabra de Dios a Jesucristo y a este crucificado, al pueblo de Dios. La verdad de las verdades, que me ha gustado tener los pies sobre la tierra sin irme a extremos, a decir cosas que Dios nunca mandó poner en mi boca. Claro que no. Personalmente, a la luz de la palabra de Dios, en este pasaje que les acabo de leer, que le fue dado a Israel a través de Salomón. Claro que sí. Creo que lo que está pasando, Dios, número uno, Dios lo ha permitido. No es que Él ha mandado esta epidemia, no, Él no la ha mandado. Ni se le ha salido la situación de las manos. No, Él tiene el control de todas las cosas. Y número dos, todo lo que Dios hace es bueno y lo que permite es necesario. Todo lo que Dios hace es bueno y lo que permite es necesario. Mírenlo ahí en pantalla. Ahí está la máxima, ¿la ven? Todo lo que Dios permite, hace, es bueno y lo que permite es necesario. Y esto es una máxima maravillosa que ha llenado mi vida, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Él sigue estando sentado en su trono y todo lo que Él ha permitido tiene razones. Por lo menos 3 razones de lo que está pasando. Y vamos a hablarlas una por una. Número 1, para que la humanidad entienda quién es Dios. Dios verdadero. Mire, es interesante todo esto. Con Dios no se juega. Y quiero que lo entienda muy bien mi amiga y mi amigo, mi hermana y mi hermano. Creo en lo personal que lo que está sucediendo es un juicio.
un castigo, como aviso de lo que viene para el futuro. Yo lo entiendo de esta manera. La humanidad le ha dado la espalda a Dios. Siempre ha sido así, pero mucho más en este siglo, en este tiempo en el que vivimos. Se ha levantado una camada de hombres y de mujeres en la que han deshonrado a Dios, le han negado. Los grandes hombres y mujeres, políticos, científicos y adinerados, gobernantes, en su gran mayoría han deshonrado al Dios creador y a su palabra, la Biblia. Yo creo en lo personal que Dios ha permitido esto como un juicio, como un castiguito apenas comenzante, como un aviso, como un cantito de gallo llamo yo, para que la humanidad despierte de alguna manera o de otra. Y no creas, muchos se arrepienten y muchos se han arrepentido. En el libro de Mateo, capítulo 24, quiero leer para ustedes una palabra interesante. Y quiero que abra su Biblia ahí donde está, porque esto llena el corazón. Mire lo que dice en una ocasión en la que Jesús está sentado en el monte de los olivos. Dice que los discípulos, capítulo 24 de Mateo, versículo 3 en adelante. Dice que los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Responde Jesús y les dice: miren que nadie os engañe. Ojo, porque vendrán muchos engañadores diciendo que son los Cristos. Aquí lo dice. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo o el ungido o el Mesías. Que por cierto en estos días hay un Mesías, allá andan los medios, YouTube y todo el mundo diciendo de que ya llegó el Mesías a Israel. Bueno. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes en plural, pestes. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué dije? Todo esto será principio de dolores. Mire, qué interesante. Hoy por hoy la humanidad le ha dado la espalda a Dios. En su inmensa mayoría las naciones. Naciones totalmente ateas, incrédulas, gobernantes, gente que está en eminencia en los gobiernos, han levantado leyes en contra de la familia convencional, ordenada por Dios. Han levantado leyes a favor del aborto, de la eutanasia, leyes en contra de la ley de la palabra de Dios, en contra del matrimonio ordenado por Dios. Hoy se deshonra el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hoy muchos gobernantes han tratado de abofetear la palabra y a Dios mismo con sus creencias y con sus leyes. ¿Dónde estaba esta humanidad antes de la pandemia? Haciendo leyes en los gobiernos, tratando de llevar estas leyes, el famoso combo de la muerte. Pero Dios intervino, es decir, permitió esto. Y se ha paralizado todo esto porque ahora se habla solo de la salud, se habla de la vacuna, se habla de la manera cómo salvar la humanidad. Y se ha dejado esas agendas. Porque el mundo ha tenido su propia agenda. Una agenda que ofende la gloria y la honra de Dios, que ofende al Dios mismo. A modo automático estaba la humanidad yendo a como iba. Claro que sí. Se han jactado de dar culto al oculto y demoníaco. Dicen que Dios no existe, pero sí dan culto al diablo y a los demonios. La humanidad
ha contaminado el medio ambiente, sin duda alguna. Y todo lo demás. Y la palabra de Dios dice que todo lo que se siembra, eso se recogerá. El libro de Gálatas 6. Quiero que vaya ahí. 6, 7. Mire lo que dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es interesante. Quiera o no lo quiera, también el libro de Romanos, capítulo 1, 18, 32. Y leo para ustedes. Mire lo que sucede. Dice así, el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Han querido aplastar la verdad de la palabra, la verdad de Dios. Con leyes obscenas, con leyes ridículas, con leyes inmundas, con leyes sucias, con leyes que vienen del mismo infierno y del corazón adánico. Sí, señor, sí, señora. Y mire lo que dice. Esto es interesante porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, hablando de quién es el Creador y soberano, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ojo, que hablamos de hombres que saben de la existencia de Dios. Sino que se envanecieron en sus razonamientos perversos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En esa condición ha estado la humanidad y los grandes célebres en la política, en la ciencia, en la tecnología, el humanismo, en todos los sentidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, hablando de endiosar al hombre, también de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas que aún sus mujeres, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios con los que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es un juicio, mi amiga, mi amigo. Un castiguito para que vea lo que viene para el futuro. Un ensayo, por así decirlo. Ante la decadencia moral, ante la apostasía, ante la apatía espiritual,
ante lo odio a los santos, el odio a Dios, odio a los que siguen a Dios, odio al orden de Dios, a la persecución de aquellos que tratan de ordenar a través de la palabra. Odio a la Santa Biblia y toda esa rebelión contra Dios y su palabra da como resultado juicio, castigo, sequía, aridez, pestilencia, plagas, pestes, hambres, como dice Mateo 24, guerras, terremotos, tsunamis, calentamiento, recalentamiento global, como quieran llamarle. Y el secreto está en esta pasaje que yo leí. No solamente para el pueblo de Israel, también la humanidad, el hombre y las mujeres que deseen volver a Dios y no darle más la espalda a Dios. Es claro lo que dice, que si se humillare, sobre el cual el nombre de Dios es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces Dios oye de los cielos, perdona el pecado y sana esta tierra. Número 2. No es solamente para la humanidad una especie de lo que les acabo de mencionar. No solamente eso. Para que la humanidad entienda, sino también para que la iglesia despierte. Y cuando me refiero de la iglesia despierte, es porque la iglesia ha estado dormida. Hubieron grandes avivamientos a finales del siglo XIX y XX. Despertaron la iglesia. En los años 80, cuando yo vine a Cristo, había un gran despertar mundial. Pero volvió a dormir. Cayó en el dormir. Entonces, esto es un jalón de orejas para que la iglesia despierte porque ha estado dormida. Y el libro de Efesios 5:14, el Espíritu Santo le habla a la iglesia de aquel tiempo llamada Éfeso, que ya comenzaba a morirse, a dormirse espiritualmente. Le dijo así: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque Cristo había dejado de alumbrar, porque se habían entregado de nuevo a la oscuridad. Y cuando hablo de la iglesia me refiero al mundo cristiano, no al sentido de todas las iglesias del mundo, a las miles y millones de rebaños de Cristo por toda la tierra. Y Dios permite lo que pasa para hacer despertar la iglesia mundial. Y para hacer despertar a las iglesias locales en cada nación, en cada pueblo, en cada tribu, en cada lengua. Aquí en mi nación, muchas iglesias se han dormido. ¿Dónde había estado la iglesia antes de la pandemia, mi amiga y mi amigo? ¿Dónde estaba? Estaba dormida en los laureles de la doctrina de la prosperidad. Estaba dormida dando culto a hombres, a famosos apóstoles entre comillas, a famosos ungidos, a famosos patriarcas, llamándoles hasta padres. Título que era prohibido a la luz de la palabra de Dios, de llamar padre a alguien, porque solo nuestro Padre Celestial se merece ese título. No se debía dar culto a los hombres, pero la iglesia estaba dándole culto a los grandes hombres de Dios, a grandes ungidos que tenían 5 dones, 5 talentos o 2. Lleno de activismo estaba la iglesia. Los templos se convirtieron en teatros, en salas para entretener con eventos, con conciertos de música, de letra cristiana, pero de género mundano. Es verdad. Locales de culto o templos para entretener gente, más que para entrenar discípulos. Para evangelización. Se perdió la evangelización. Todo era un teatro. ¿Entretenimiento o entrenamiento? Se perdió de vista eso. Toda la idea de la iglesia del siglo I desapareció en estos postreros tiempos.
Iglesias llenas a bote de hermaniticos y hermaniticas de calidad espiritual baja, de emociones tóxicas, llenos de carnalidad y nada de espiritualidad. Dormidos, muertos. ¿Y qué había dicho Jesús? Velen. Velad y orad para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? La iglesia ha estado estacionaria en 4 paredes. Todo para adentro, pero nada para afuera. Dormida, apática a lo espiritual. Nada de oración, nada de leer la Biblia. Ocupados y afanados en lo material y terrenal. Comiendo y bebiendo como en los días de Noé. Ante el arrebatamiento de la iglesia, mis queridos hermanos. Cristo está a las puertas, mi hermana, mi hermano. ¿Cómo es posible que la iglesia esté sin aceite en sus vasijas, apagadas sus lámparas, dormidas en placeres de banquete, en lujo, en ingratitud con los que menos tienen, religiosa, sin ética, para vestir formalmente y con decencia, en pleitos y resentimientos entre hermanos y hermanas, familiares entre familiares, hermanas y hermanos, en chismes, en murmuraciones, en quejas, en calumnias, en odio, en guerra. La iglesia igual que el mundo. La iglesia igual que la humanidad. Y no generalizo. Pero son contadas las iglesias y contados los miembros que sí están llenos de aceite en sus vasijas. En verdad no generalizo. Pero en su inmensa mayoría la iglesia ha estado en apatía a los santos. Como los del mundo. Sin santidad nadie verá a Dios. Libro de Hebreos. Y quiero que vaya ahí al libro de Hebreos. Mire la palabra que hay en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Por lo cual, vea lo que le está diciendo a la iglesia de este siglo. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos se levantan para alabar, adorar, exaltar el nombre de Dios. Las rodillas se doblan para honrar al Señor en humillación. Pero hay una orden apremiante del Espíritu Santo aquí. Y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y sigue diciendo, seguid la paz con todos. Wow, parece que he estado en conflictos. Y la santidad, hablando de una vida ordenada, conectada, una relación sana, prudente, una relación verdadera, no inadecuada, que nos lleve a una comunión con Cristo, donde podamos adorar y exaltar su nombre, donde se nos lleve a una intimidad y a una relación íntima con Dios. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíces de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Se nos llama a velar. Se nos llama a cambiar de mentalidad. Se nos llama a amar al prójimo. Pero a Dios primero sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, verticalmente y horizontalmente a nuestro prójimo. Es increíble cómo estaba la iglesia, cómo ha estado. Se nos llama a estar preparados, se nos llama a cuidar la salvación, se nos llama a vigilar el camino. Se nos llama a ser guardianes del muro. Se nos llama a ser una iglesia hacia afuera, no hacia adentro. Se nos llama a ir a predicar el evangelio. Se nos llama a honrar al Señor con todo lo que tengamos. No llevar una vida diferente. Se nos llama como hijas y como hijos de Dios a ser una iglesia testiga del poder de Dios. Por eso Dios permitió este jalón de orejas. Nos confinó.
La agenda teníamos una agenda estilo automático, estábamos en automático. Y Dios dijo, no quiero esta agenda automática. Ya sabíamos lo que íbamos a hacer la semana siguiente. Con la pandemia se nos cayó el programa, se nos cayeron las agendas, se nos cayeron los horarios, las fechas, los calendarios, se nos cayó todo, porque Dios quiere algo diferente. No podemos volver a lo mismo que estábamos haciendo. Tenemos que repuntar hacia adelante con las planes e ideas de Dios, no la del hombre. Esto fue un jalón de orejas para la iglesia. Para el mundo es un juicio y un castigo para que vuelva a Dios. Es decir, ya deje de andar deshonrando a Dios. Pero para la iglesia fue una disciplina. Fue en esta pandemia que muchos hombres y mujeres de Dios sacaron lo que había en su corazón. Algunos estaban en la iglesia, con respeto lo digo, pura fantasía, pura pantalla, falsas apariencias. Ministros de Dios con su falsa apariencia, llamados apóstoles, hasta profetas, escondidos en sus palacios, en sus megas. ¿A dónde estaban? Hermanas y hermanos, esta pandemia sacó lo que había en el corazón de esos supuestos grandes hombres de Dios. Algunos llegaron al extremo de desbaratar sus familias. Es increíble lo que sucedió, pero Dios lo permitió, porque todo lo que Dios hace es bueno y lo que permite es necesario. Le dio un sacudón a la iglesia. Y número 3. No solamente esto es para el mundo, la humanidad. No solamente es un jalón de orejas para la iglesia de este siglo XXI. Sino que también para que todo creyente se avive. Todo creyente que de verdad ame al Señor. Para todo creyente que ha estado apagado. Para todo creyente que se ha dejado llevar por la carne, por el mundo. Para todo creyente que sí sabe que Cristo viene, pero no está haciendo nada por esperarlo. Eso es el tercer división. Para que cada creyente se avive. Mírelo. ¿Para qué debe avivarse? Para que esté preparado para el arrebatamiento. Ojo, Cristo está a las puertas. Antes predicábamos años atrás, Cristo viene. Cantábamos, Cristo viene. Hablábamos y enseñábamos de que Cristo viene. Pero hoy decimos que Cristo está a las puertas. Nos vamos. En un abrir y cerrar de ojos es posible. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. Qué linda es la palabra ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16. Versículos 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y Primera de Corintios 15. Mire qué interesante esto. 51, versículos 51 y 52. Dice así. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Para que cada creyente se avive. Porque ha existido mucha suciedad en el cuerpo de Cristo. Se ha dejado contaminar. Se ha dejado ensuciar. Hay mucha carnalidad, mucha contaminación, mucha mancha, mucha arruga y debe ser limpiado porque la iglesia, cada creyente que compone la iglesia es como una novia ataviada para su marido. Y Cristo antes de regresar por cada uno de nosotros, primero nos va a limpiar y esta situación en la que estamos viviendo nos ha hecho a pensar
hemos madurado la idea. No estábamos bien. Estábamos muy conformados, muy contaminados, muy contentos con el estilo de vida que llevábamos. Y el Señor nos movió el piso. A muchos Dios les movió el piso en los altares. Les movió el piso en el ministerio, en el servicio. Les movió el piso en sus hogares. Mucho creyente está seco, está frío, está muerto, sin vida espiritual. No hay unción, no hay frescura. Y todo lo que Dios ha hecho es bueno y lo que permite es necesario. En este caso, lo que está sucediendo es para que cada creyente despierte. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos. Esta palabra es para ti también. Para que se active, para que se avive, para que tenga una fe verbo, una fe de acción, una fe activa, para que se comprometa con Dios, vuelva al primer amor, vuelva a llenarse del temor de Dios. Vuelva a la Biblia otra vez, a la oración, al ayuno, a amar con pasión, al servicio. Amar a la gente, a que se llene de compasión por la gente, para que ame a sus familiares, no que viva en guerra, en pleitos por cosas, por esto, por lo otro, por cosas que se van a quedar y serán consumidas por el fuego. Por el amor de Dios, usted que dice que cree en Dios, que va a misa, que va al culto, Dios le está diciendo, avívese. Buscadme ahora en tanto que estoy cercano. Deje el impío su camino y vuelva hacia el Señor. Avívate, santifícate. Para que el creyente se santifique, debe ser lleno del Espíritu Santo. Debe buscar la presencia del Espíritu Santo. Debe ver con ojos espirituales. ¿Dónde estaba la mayoría de creyentes antes de la pandemia? Le hago esta pregunta a usted. En un puro vacilón. En una pura vida, pero de vida pura no tenía nada. Y esto que está sucediendo nos ha movido el piso. Y nos pone a pensar. Todavía muchos esperan que la pandemia pase, imagínense usted, para volver al vacilón, para seguir en el vacilón. No cambia. No pasará esto. La Biblia habla de que se pone peor. Figúrese usted que actualmente ahorita los casos en mi nación, en Costa Rica, están aumentando. Se dice que es la tercera ola. Se oye hablar de cierres y de cosas. Pero sabe una cosa, todo el mundo está contrariado, está otra vez con muchas cosas pensando. Todo el mundo quiere que esto pase, todo esto pase, pero no piensan en volver a Dios, no piensan en edificarse en Dios, no piensan en arreglarse con Dios. No. La solución está en 2 de Crónicas 7:14. Ese hermoso pasaje que hemos leído. La promesa de Dios, aunque originalmente se le dio a Israel, es pertinente por igual a la iglesia de este tiempo. Para el mundo, para la humanidad, porque aún los incrédulos, aún los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, si se volvieran a Dios, estoy seguro que Dios volvería su rostro a ellos en favor y misericordia. Hubo una ciudad llamada Nínive, un reino llamado Nínive, en la que un hombre de Dios fue a predicarles el evangelio por mandato de Dios, y cuando escucharon el mensaje de Dios, ayunaron, oraron, se arrepintieron, y Dios tuvo misericordia de Nínive. Y sigue siendo igual para el tiempo de hoy, para la iglesia. Podría ser escuchada para cada individuo. Podríamos ser escuchados por Dios como Nínive, que se arrepintieron y el juicio de Dios no llegó. ¿Podría Dios parar esto que está sucediendo? Claro que sí.
Porque Dios tiene el control de todas las cosas, pero las ha permitido hasta aquí para que la humanidad vuelva a Dios y ponga a Dios en el centro. Para que la iglesia se despierte, para que cada creyente se avive, se despierte en avivamiento, en la llenura del Espíritu Santo y vuelva a llenar las vasijas de aceite otra vez, para que alumbre en este mundo de tinieblas. Jesús ha estado presente al frente de las tumbas, diciendo: quiten la piedra, diciendo: salgan fuera, y diciendo también: desátenlo y déjenlo ir, como en el caso de la resurrección de Jonás. Cuando se cumplen las 4 condiciones de Dios: humillarse, debemos reconocer nuestros fracasos, expresar arrepentimiento por el pecado, renovar nuestros compromisos en hacer la voluntad de Dios, humillarnos delante de Dios y de su palabra significa reconocer nuestra pobreza espiritual. Cuando habla de orar, el pueblo de Dios debe clamar a Dios desesperado por misericordia y debe depender completamente de Él y mirar y confiar en Él para su intervención. Sí se puede. Estoy seguro que ahí está el secreto. Ahí está. Ahí está. La oración debe ser ferviente y constante hasta que Dios responda desde el cielo. Buscar el rostro. El pueblo de Dios, el creyente individual, debe volverse diligentemente a Dios con todo el corazón y anhelar su presencia y no simplemente tratar de escapar de la adversidad ni esconderse. Debemos avanzar. Los de fe avanzamos y convertirse de sus malos caminos. Escúcheme bien, amiga y amigo, hermana y hermano. Debemos arrepentirnos, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos genuinamente, apartándonos de los pecados específicos y de toda forma de idolatría, renunciar a la conformidad al mundo y acercarnos a Dios para buscar misericordia, perdón y purificación. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando cumplamos eso, esta nación, Costa Rica, y las naciones del mundo, cuando cumplan estos 4, es cuando Dios entonces cumplirá su promesa, calmará su ira contra nosotros, escuchará nuestro clamor. Entonces responderá desde el cielo y mostrará compasión. Perdonará a nuestro pueblo, perdonará nuestros pecados, perdonará y limpiará nuestros pecados, nos restaurará otra vez, nos dará su favor, su presencia, su paz, su verdad, su justicia y su poder. Entonces dice su palabra: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando nos hallamos humillados, cuando hemos buscado su rostro en oración, cuando hemos buscado el rostro del Señor en ayuno y oración y nos convertimos en nuestros malos caminos. Sí, claro que hay solución para el mundo, claro que hay para la humanidad. Esto lo puede parar el Señor, lo puede hacer, claro que sí. Pero la humanidad tiene que volver a Dios. La iglesia debe despertar y cada individuo que compone la iglesia debe hacer su parte en el reino de los cielos en la tierra. Hasta aquí mis palabras sencillas para decirle a usted que sí hay solución y está en este pasaje. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré tu familia, sanaré tu cuerpo, sanaré tus finanzas, sanaré tu negocio, sanaré tu iglesia, te sanaré a ti, sanaré tu ministerio, tu matrimonio, todo. Padre, en el nombre del Señor, en esta hora, presento esta palabra delante de ti para que corra y sea glorificada. Si deseas recibir a Cristo como Salvador y Señor, repite conmigo: he escuchado tu palabra, Señor,
He reconocido que le he dado la espalda a Dios, que he estado ajeno a la promesa y a la voluntad de Dios. Hoy me arrepiento, pido perdón de mis pecados, de mis actitudes, de mis acciones dañinas y malas para contigo, Señor, y para con los demás. Abro mi corazón y te recibo como Salvador y Señor de mi vida. Amén y amén. Que esté mejor cada día. Dios te bendiga.